Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nicolás Villanova. Esto es la columna del Termómetro Socialista. Y en este episodio, el episodio 10, vamos a hablar acerca de qué es la pobreza. Y al título le pusimos Siempre habrá pobres mientras exista el capitalismo. ¿Sí? En realidad, este es un primer episodio de tres acerca de los cuales vamos a hablar de qué es la pobreza, cómo se mide la pobreza. Y por último, cómo se manifiesta la pobreza en Argentina o por qué podemos decir que la Argentina es un país pobre. Pero vamos a arrancar por lo más general acerca de qué es la pobreza. Cuando uno, digamos, observa en la actualidad los políticos, los empresarios, o incluso, por ejemplo, Milei, todo el mundo dice que viene a resolver los problemas de la pobreza, entre otras cosas, ¿no? Milei directamente la adjudica al socialismo, a los socialistas, a los comunistas y a los zurdos, que son empobrecedores. En realidad habría que preguntarse cuántos países comunistas hay hoy, porque efectivamente hay muchos países que son empobrecedores, pero en realidad lo que vamos a ver acá es que es el capitalismo el que empobrece a la población, o al menos es la idea que vamos a defender acá y vamos a mostrar algunos datos que pueden de alguna manera dar cuenta de ese proceso. Ahora bien, recordemos que también Milei se ha llenado la boca diciendo que de continuar con las tendencias anteriores, la Argentina se iría a convertir en en una gran villa miseria. Pareciera que él mismo no ha entendido sus propias ideas, porque efectivamente con las medidas que Milei va tomando, sigue profundizando ese camino de la miseria, del hambre, del empobrecimiento de la población, reduciendo las jubilaciones, con una inflación imparable, donde los salarios siempre están por debajo de la inflación, o directamente por el solo hecho de no repartir alimentos a los comedores, en fin, una serie de medidas, de aspectos sociales y políticas, que no hacen más que profundizar aquello que se supone que mi ley viene a resolver, que es el empobrecimiento de la población. Incluso hemos visto cómo Milei, por ejemplo, en el foro de Davos, ha llamado héroes a los empresarios. Vamos a ver que la burguesía tiene mucho que ver con el empobrecimiento de la población, sobre todo porque es la clase social que dirige los destinos de la sociedad capitalista. Eh, Así que incluso vamos a ver ejemplos concretos de cómo en países que uno diría que son de un capitalismo ultra desarrollado o hiperdesarrollado, como por ejemplo Estados Unidos, también allí existe la pobreza a niveles que son terribles. Ahora bien, cuando uno se pregunta o habla, cuando hablamos acerca de la pobreza, lo primero que tenemos que pensar o hacernos la pregunta acerca de qué es la pobreza o qué entendemos por pobreza, ¿no? Y acá vamos a defender una idea que tiene que ver con que la pobreza o el empobrecimiento de la población se relaciona directamente con el capitalismo. O dicho de otra manera, como existe el desarrollo capitalista, existe la pobreza. O la consecuencia del desarrollo del capitalismo es el empobrecimiento de la población. Vamos a ver entonces a qué nos referimos con pobreza. Generalmente la idea de pobreza con qué se asocia, con las carencias, con el subdesarrollo. ¿Sí? Los países subdesarrollados serían los más pobres porque carecen, la población que habita allí carece de, por ejemplo, los bienes necesarios para satisfacer, valga la redundancia, necesidades básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se asocia con los bajos ingresos. Como tenemos pocos ingresos, carecemos de un montón de recursos para poder vivir en condiciones mejores o en condiciones dignas. Esa es una idea que asocia la pobreza con el subdesarrollo, con la carencia. O bien, por ejemplo, hay otra idea que se asocia con la falta de oportunidades que ofrece el mercado. Entonces, como el mercado no se encuentra plenamente desarrollado en ciertos países y entonces no ofrece suficientes oportunidades, una idea que el liberalismo
de la cual ha hecho escuela, esas faltas de oportunidades generaría pobreza o daría cuenta de la pobreza de la población. O bien la falta de alimentos, ¿sí? Pareciera, desde esta perspectiva se dice que la población crece a un ritmo más rápido que lo que el mercado ofrece alimentos y entonces esa población carece de la posibilidad de acceder a esos alimentos. Esa es una idea muy peligrosa, porque primero es una idea falsa. Si hay algo que sobran en este mundo son alimentos. Es más, año a año hay un montón de estadísticas que dan cuenta de cuántos alimentos se tiran o se desechan, ¿sí? Ya sea porque no se venden o porque están a punto de vencer y el mercado no los puede colocar en la población y entonces se terminan tirando. Un ejemplo acá muy cercano es lo que sucede en José León Suárez, en el SEAMSE, donde día tras día llegan camiones de supermercados para tirar comida que o está a punto de vencer o que está vencida. Es decir, que en el mercado no se compró. Y entonces, como buenos capitalistas, que obviamente no regalan nada, porque si no se acabaría el negocio, cuando se vencen los alimentos, se desechan. Esto igual no es un fenómeno que ocurre en la Argentina, sino que ocurre en todo el mundo. En todo el mundo se desechan alimentos y en toneladas gigantescas. Entonces, la idea de que faltan alimentos porque la población crece más rápido es completamente falsa. Pero además es una idea muy peligrosa porque la consecuencia lógica que se desprende de allí es, si hay una población que crece más rápidamente que la producción de alimentos, la solución sería que la población o deje de crecer o bien que deje de existir una parte de esa población. Por lo tanto, el peligro de, bueno, que se muera esa población porque no puede acceder no puede acceder a los alimentos, hay una delgada línea en ese camino, digámoslo así, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el problema fundamental de estas ideas o el problema más filosófico de estas ideas acerca de las carencias, de las faltas de oportunidades o de la idea de que la población crece más rápido que la producción de alimentos? Es que ninguna de estas ideas encuentra una relación entre pobreza o empobrecimiento y capitalismo, ¿sí? Pareciera que no están vinculadas al desarrollo capitalista las consecuencias que provocan la pobreza. Y eso es lo que da lugar a que, por ejemplo, no se vea la explotación del trabajo como un causante de la pobreza, ¿no? La producción de plusvalor a un mayor ritmo o la producción de ganancias a un mayor ritmo que la producción de salarios, ¿no? Es decir, no se ve esa relación entre ganancia, salario o plusvalía y valor, o relación de explotación, como tampoco se ve la propiedad privada de los medios de producción por una clase social minoritaria que se enriquece cada vez más respecto de el resto de la población, es decir, la población obrera, que carece de esos medios de producción y que lo único que tiene para ofrecer en el mercado es su fuerza de trabajo, es decir, sus capacidades físicas y mentales para trabajar, ¿no? No se ve esa relación entre relaciones capitalistas y empobrecimiento. Y eso es lo que da lugar a que cualquiera se llene la boca hablando de pobreza, ¿no? Elon Musk, Zuckerberg, cualquier multimillonario, seguramente en algún periódico de por allí, dirá, o en alguna entrevista o algo, que le preocupa la pobreza, que le preocupa la desigualdad, que no haya gente. ¿Por qué? Porque no encuentran esa relación entre ese mundo que esos burgueses o empresarios defienden con uñas y dientes, ¿no? Como la causa del empobrecimiento, la miseria, el hambre, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera habla de pobreza, cualquier burgués habla de desigualdad y no se le mueve un pelo. ¿Por qué? Porque no encuentra, obviamente, esa relación entre relación capitalista, ¿sí?, y, consecuentemente, empobrecimiento. Pero acá vamos a defender una idea, en este breve video, en esta breve columna, una idea que indica que justamente son las relaciones capitalistas las que generan la pobreza o el empobrecimiento. Entonces, uno podría preguntarse desde el origen, o brevemente, la historia de las preocupaciones por la pobreza, ¿no? O las primeras mediciones acerca de la pobreza. Y entonces partimos de una pregunta, ¿es cosa del subdesarrollo? ¿Desde qué momento se empieza a pensar que la pobreza se asocia con el subdesarrollo o con los países subdesarrollados? Las primeras mediciones o registros o preocupaciones por la pobreza y demás
proceden del momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde fundamentalmente es el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas, los dos organismos que empiezan a pensar en esta problemática de la pobreza, entre otras cosas, ¿por qué? Porque la primera, digamos, conclusión o el primer elemento que indican estos organismos es que el resultado de la Segunda Guerra sería la conformación de un mundo en tres partes, básicamente. Los países del primer mundo, obviamente asociados al desarrollo capitalista, eh, digamos, al bloque, si se quiere, capitalista encabezado por Estados Unidos y otros países, los países considerados del segundo mundo, que serían los países del bloque socialista, la Unión Soviética y todos los países aliados, y una tercera división del mundo, que serían los países también llamados del tercer mundo, asociados con aquellos países que estaban en procesos de descolonización o aquellos países que eran, como América Latina, productores de materias primas de origen agropecuario. Estos países del tercer mundo están más asociados, digamos, a el subdesarrollo. ¿Y cuál es la preocupación del Banco Mundial o de la ONU? Es que en estos países empobrecidos, ¿no? Aparentemente subdesarrollados y demás, es que en estos países empiecen a ver, se empieza a ver el peligro, ¿no? De la iniciativa comunista, si se quiere, o que estos países empobrecidos encontraran en los bloques socialistas y comunistas la forma de salir de la pobreza. Y entonces el Banco Mundial y la ONU y demás, después de la Segunda Guerra, otra vez, no solamente dan apoyo económico, en el camino, digamos, de lo que sería lo que se llamó el combate contra la pobreza, ¿no? Entonces, los países como Estados Unidos y los países que integran el Banco Mundial y la ONU comienzan a ejercer, digamos, préstamos, apoyo económico a un sinfín a varios países, entre otras cosas preocupados por por este posible peligro rojo, sobre todo también en los años 60 y 70, donde empieza a haber insurrecciones o levantamientos en países de América Latina, o la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, o la revolución cubana, en fin, son varios procesos que dan lugar a ese temor, a ese peligro de crecimiento del comunismo, crecimiento del socialismo o de potenciales estallidos donde se desarrollaran ideas contrarias a las ideas, digamos, capitalistas. En Argentina y en varios países de América Latina fue la CEPAL, que es, digamos, el centro, digamos, de estudios o de investigaciones, que puede ser, digamos, el brazo latinoamericano de las organizaciones de Naciones Unidas, de la Organización, perdón, de las Naciones Unidas. Fue la CEPAL, decía, en América Latina y sobre todo en Argentina, la que inicia las primeras mediciones acerca de la pobreza o las primeras preocupaciones, asociando pobreza con marginalidad y fundamentalmente asociando marginalidad con aquella población que se quedaba como, ¿dónde? Al margen del desarrollo económico, ¿sí? Al margen de esa posibilidad de desarrollo económico capitalista, ¿no? Bien, yendo entonces a la idea que aquí queremos, digamos, desarrollar. Uno podría decir que en realidad la idea de que pobreza o empobrecimiento se asocia al subdesarrollo es falsa. ¿Por qué? Porque en realidad la pobreza o el empobrecimiento de la población es un proceso que viene de la mano con el desarrollo capitalista. Sí, crecimiento y desarrollo capitalista generan pobreza. Por supuesto que es una idea de pobreza que a veces no es tan conocida. Uno podría decir como idea central, todo obrero o toda población que es parte de la clase obrera es pobre bajo el capitalismo. O bien es un candidato a pobre cuando entendemos pobreza desde el punto de vista de la línea de pobreza, que esto lo vamos a desarrollar más en un segundo episodio, pero aquí vamos a ver algunos indicadores de carácter mundial, de distintas mediciones de eso que se puede llamar pobreza o de lo que muchos llaman pobreza.
Pero, para volver a la idea fundamental, todo obrero es pobre bajo el capitalismo. Cuando uno observa, digamos, o bien el capitalismo crea las condiciones para que una pequeña población se enriquezca cada vez más, y una gran mayoría de la población se empobrezca cada vez más. Es decir, hay una relación entre aquellos que se enriquecen y que se apropian de el valor producido por la clase obrera, versus aquellos que se tienden a empobrecer cada vez más. Vamos a ver incluso que aún cuando los salarios pueden elevarse, eso no significa que una fracción de la clase obrera se empobrezca. Es decir, pueden subir los salarios y a la vez esa población puede ser cada vez más pobre. ¿Por qué? Porque aumenta la productividad del trabajo y es mayor la tasa de plusvalor de la cual se apropia el capitalista respecto de lo que produce el obrero. Pero bueno, vamos por parte. ¿Por qué podemos pensar que todo obrero es pobre bajo el modo de producción capitalista? Para eso tenemos que entender lo siguiente. En otras sociedades anteriores al capitalismo, por ejemplo, bajo el modo de producción esclavista, al esclavo no se lo podía dejar morir. ¿Por qué? Porque era una inversión de su dueño, el esclavista, que justamente buscaba que el esclavo hiciera todo, produjera todo, y entonces al esclavo se lo mantenía con vida, alimentándolo y bajo techo, aún en las peores condiciones, pero digamos de alguna manera esa reproducción básica estaba asegurada. Algo parecido ocurre con los campesinos bajo el modo de producción feudal. En la medida en que tienen alguna tierra, digamos, asegurada a cambio de un diezmo o de una parte de la producción, pero tienen esa posibilidad de producir sus propios alimentos, entonces el campesino de alguna manera tenía asegurada la reproducción de su vida, aunque más no sea las cuestiones más elementales para poder vivir. A diferencia de esos modos de producción, bajo el capitalismo, el obrero no tiene asegurada la reproducción de su vida. Y solo puede reproducir su vida si compra los productos necesarios para poder vivir. Entre otras cosas porque esos productos necesarios para poder vivir se encuentran todos mercantilizados. Y como toda mercancía, bajo el modo de producción capitalista, uno tiene que tener plata para poder comprarlas. Por lo tanto, todo obrero tiene que entrar en relación con un capitalista y ser un explotado del capitalista para poder tener una fuente de ingresos, un salario, y de ese modo poder reproducir su vida comprando los alimentos para poder vivir. Ese es un primer aspecto importante porque tiene que ver con cómo, digamos, las dificultades que tiene el obrero para asegurar la reproducción de su vida, que por supuesto bajo el modo de producción capitalista nunca están aseguradas porque siempre un obrero puede quedar desocupado. ¿Sí? Entonces, yendo al segundo punto, un obrero siempre es candidato a pobre. ¿Por qué? Porque bajo el modo de producción capitalista, su trabajo no está asegurado. Cualquier capitalista lo puede echar en cualquier momento, aun cuando tenga que pagar indemnizaciones, o bien ahora que Milei quiere proponer, o ya propuso básicamente en el DNU y en la ley bases, que la reforma laboral, y que esa reforma, entre otras muchas cosas, quiere eliminar las indemnizaciones. Bueno, aún incluso con indemnizaciones, el obrero o la obrera no tiene su trabajo asegurado. El capitalista lo puede echar en cualquier momento y de ese modo ser un desocupado más. Por lo tanto, siempre puede caer, digamos, en la pobreza. Si entendemos por pobreza, esa pobreza asociada a la línea de pobreza, que es la más conocida, lo vamos a ver en un segundo episodio, o que tiene que ver la pobreza medida por los ingresos monetarios, por la plata, es decir, alguien que no tiene el dinero suficiente para comprar todo lo necesario de una canasta de consumo. Entonces, si un obrero queda, o una obrera queda desocupado o desocupada, lógicamente no va a tener una fuente de ingresos y por lo tanto no va a poder comprar los productos necesarios para poder vivir. Pero además del desocupado, desde esta perspectiva de la línea de pobreza, también puede pasar que un obrero ocupado vea descender su salario, que es básicamente lo que está pasando ahora en la Argentina, en realidad desde hace mucho tiempo. La baja del salario puede ser por varias razones, por la inflación o por lo que fuera, pero también puede suceder
que habiendo mucha desocupación, en un país con mucha desocupación, el obrero ocupado que pretenda elevar sus condiciones laborales y, por ejemplo, exigir un aumento salarial, lógicamente se va a ver impedido o presionado a no hacerlo cuando en su propio país haya mucho desempleo. Porque siempre está, digamos, si se quiere, el aspecto extorsivo de un burgués o un capitalista que le diga, mirá, si vos querés, no sé, un aumento salarial, tené cuidado porque afuera en la empresa hay 200 personas desesperadas por trabajar, incluso por un salario menor al que vos tenés actualmente. Por lo tanto, siempre el desempleo en un país presiona para bajar los salarios. Por lo tanto, un obrero ocupado o una obrera ocupada también puede ver descender su salario toda vez que haya mucho desempleo en su propio país. Esto, lógicamente, este proceso tiende a empobrecer, si entendemos por pobreza, esa línea de pobreza basada en los ingresos monetarios, ¿sí? Sin embargo, acá hablamos de, si se quiere, ciertas condiciones de la pobreza que tienen que ver con límites absolutos, con lo monetario, lo cual, insisto, lo vamos a ver en un segundo episodio, pero siempre tiene un mensaje ideológico muy profundo, o es una estrategia ideológica muy profunda. Si la línea de pobreza, tal cual se mide en la actualidad, es un umbral muy bajo, cualquiera que se encuentra por encima de esa línea ya deja de ser pobre, no sería pobre y probablemente, como aparecen en algunos indicadores oficiales, sea de esos que se llama clase media. Entonces, hasta incluso, según ciertas mediciones del Banco Mundial o de organismos de América Latina que suelen medir la pobreza en varios países y demás desde la perspectiva de la línea de ingresos, bueno, en algunos casos hasta un cirujano, hasta un cartonero o hasta un jubilado podría ser parte de la clase media, toda vez que el umbral de la pobreza está por el piso, es decir, el umbral es tan bajo que cualquier persona puede salir de la pobreza bajo estos límites absolutos. Pero hay otra idea, podemos desarrollar otra idea acerca de la pobreza, que tiene que ver con la pobreza relativa. Siempre que hablamos de pobreza, tenemos que hablar de pobreza en términos relativos. ¿En relación a qué? Se pregunta uno. En relación al capital o en relación al capitalismo, ¿sí? Pobreza entonces puede ser entendida en relación al desarrollo del capital. Y allí entra otra idea de pobreza, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esta idea de pobreza relativa o de empobrecimiento relativo de la población se relaciona con aquella que dice, que supone que el creciente peso ya sea de las ganancias de los capitalistas o el creciente peso de la producción de plusvalor en relación a un decreciente peso del valor de la fuerza de trabajo o de los salarios, es lo que genera el empobrecimiento relativo de la clase obrera. No importa el nivel salarial, lo que importa es cuánto crece, digamos, el capital acumulado por la burguesía. O dicho de otra manera, cuánto crece la plusvalía o cuánto crecen las ganancias en relación al salario, ¿sí? Como todo capitalista busca aumentar la productividad del trabajo por la competencia capitalista, que la misma competencia se lo exige, ese aumento en la productividad del trabajo puede hacer crecer mucho la producción, hacer crecer mucho la productividad del trabajo y por lo tanto el capitalista acumula mucho más capital, acumula ganancias y el obrero va perdiendo peso en esa producción de plusvalor. Es decir, lo que produce el obrero, eh, eh, con el aumento de la productividad del trabajo, el obrero produce mucho más, pero eso que produce es apropiado por el burgués. Y por lo tanto, el obrero se ve despojado cada vez más de eso que va produciendo. Por lo tanto, y para sintetizar esta idea, el aumento de la productividad del trabajo, el aumento de la escala de producción, hace posible que la burguesía acumule más en relación a lo que puede, digamos, acumular o producir el obrero en relación al valor de su propia fuerza de trabajo. Bien, entonces, para sintetizar esta idea, bajo el modo de producción capitalista,
e incluso en los países más desarrollados, vamos a ver ahora algunos indicadores de Estados Unidos, indicadores de los países más ricos del mundo, es decir, en todos esos países hay crecimiento de la pobreza en términos relativos, ¿sí? Entonces, bajo el modo de producción capitalista siempre va a haber pobreza. Y cuanto más desarrollo capitalista hay, más pobreza o más población se va empobreciendo en términos relativos, como también en términos absolutos. Efectivamente, el aumento de la productividad del trabajo provoca una distancia cada vez mayor entre ganancias y salarios. Es decir, más ganancias para un menor número de capitalistas, menos salarios para una gran mayoría de la población. O dicho de otra manera, más capital para el burgués, descenso del valor de la fuerza de trabajo para el obrero o la obrera. Y a la vez, el aumento de la productividad del trabajo también genera esto que podemos denominar como empobrecimiento absoluto, ya sea bajo la forma de pérdida del salario o bien bajo la forma de aumento del desempleo. Cuando hablamos de aumento de desempleo o cuando hablamos del aumento de la sobrepoblación relativa en relación al capital, hablamos ya de pobreza consolidada o empobrecimiento consolidado, ¿sí? Es decir, esa población que o bien está desocupada o bien está súper explotada o explotada en condiciones muy intensas, como pueden ser los cartoneros, las costureras u otras fracciones de la clase obrera que trabajan, que están, digamos, ocupadas en sentido formal del término, pero que están en unas condiciones de sobreexplotación terribles que hacen posible que vendan su fuerza de trabajo por debajo de su valor, o lo que es lo mismo que decir que trabajen por salarios bajísimos que no le alcanza para reproducir normalmente sus condiciones de vida. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora algunos indicadores que de alguna manera dan cuenta de esta idea de empobrecimiento relativo de la población. E incluso nos vamos a concentrar en los países más ricos del mundo para ver cómo se manifiesta la pobreza en esos países o en algunos países, ¿no? Por ejemplo, este primer gráfico es una evolución de la productividad del trabajo, que es la línea roja, respecto de los salarios reales, que es la línea azul, en países, me voy a ir un cachito, en los 52 países más ricos del mundo, ¿no? Y lo que vemos es una evolución desde el año 1999 hasta el 2022. Y lo que se ve es que la línea roja va a un ritmo que crece en forma sostenida, aunque con alguna caída, lo mismo que la evolución salarial, pero vemos un aumento del salario, sí, en términos reales, en términos de poder adquisitivo de los países más ricos del mundo, sí, o considerados más ricos del mundo, es cierto, pero también lo que vemos es que hay un aumento de la productividad del trabajo que se va separando por momentos de lo que es la evolución del salario, ¿sí? ¿Qué es lo que está de alguna manera indicando este gráfico? Que la productividad del trabajo crece a un ritmo mayor que la evolución salarial. Dicho de otra manera, crece el capital acumulado o apropiado por la burguesía, y aun cuando el salario también crece, lo hace a un ritmo menor que la productividad del trabajo. Por lo tanto, acá vemos un indicador que de alguna manera nos muestra, aun cuando el salario puede incrementarse en términos adquisitivos, la clase obrera se empobrece porque va perdiendo, de alguna manera, aquello que produce la clase obrera se le escapa cada vez más de sus manos y se lo apropia la burguesía. Un segundo gráfico que tiene que ver con la evolución desde los años 70 hasta el 2015 de la participación de la masa salarial en relación al PBI de los países más desarrollados del mundo, que es la línea celeste, no sé si se alcanza a ver chiquitito, y la línea roja lo que indica es los mismos indicadores, es decir, la masa salarial en relación al PBI de los países considerados menos desarrollados. ¿Y qué es lo que se observa en ambos casos? Una tendencia a la disminución. ¿A la disminución de qué? A la disminución de lo que es la masa salarial
o sea, del conjunto de los trabajadores asalariados en relación de dependencia en el mundo, o en los países más desarrollados y menos desarrollados, pero lo que se ve es una tendencia a la caída, es decir, cada vez la masa salarial es menor en relación a todo el PBI. Recordemos que lo que resta del PBI es lo que acumula la burguesía. Cuando vemos este descenso en lo que llaman en la remuneración del trabajo asalariado o en la masa salarial, cuando vemos descender estas medidas, lo que se observa como contraposición a esto es el enriquecimiento cada vez mayor de lo que sería la burguesía. Es decir, de un puñado muy chico en relación a la población total. Esta medida llega hasta el 2015. Acá nos encontramos con unas mediciones más actuales, que son datos extractados de la OEC o de los países de la OCDE. Acá vemos, desde los años 60 hasta la actualidad o hasta el 2020, también la renta del trabajo asalariado en relación a los PBI de la Unión Europea, de España, de Alemania, Francia y de, bueno, un país que no alcanzo a ver. Todos muestran aproximadamente una tendencia a la caída. Es decir, cada vez la masa salarial, o sea, lo que se paga en salario al conjunto de los trabajadores de un país, en este caso de los países, digamos, de algunos de los países más ricos de la OCDE, lo que se observa es una caída, una tendencia al descenso. Cada vez lo que corresponde a la masa salarial va disminuyendo, obviamente en relación al excedente bruto de explotación o lo que sería lo que acumula los empresarios o la burguesía. Este otro gráfico muestra lo mismo para un periodo que va desde 1947 hasta el año 2018, 2020 aproximadamente, pero para el caso de Estados Unidos. Es decir, el país más rico del mundo, el país potencia por excelencia en relación al mundo entero, también en ese país se se puede observar una caída de la masa salarial que va desde la década del 40 hasta el 2000 descendiendo tendencialmente, pero sobre todo se ve una caída mucho más profunda desde los años 2000 hasta la actualidad. ¿Sí? Entre el año 47 y el año 2000 se ve una caída de un 24%, de un 20% aproximadamente, una tendencia a la caída. Es un serrucho, no es una línea absoluta, no es una línea recta. Son momentos, pero tendencialmente lo que se observa es una caída. Y desde el 2000 a esta parte, una caída mucho más profunda de, otra vez, lo que es la remuneración al trabajo asalariado en relación al PBI. Y esto estamos viendo para el caso de Estados Unidos, es decir, el país potencia por excelencia. Y finalmente, aquí nos adentramos ya no a lo que es el empobrecimiento relativo, sino una medida muy aproximada a lo que podríamos denominar el empobrecimiento absoluto, es decir, esa población que carece de ingresos suficientes para poder comprar todo lo necesario para vivir. Téngase en cuenta que son mediciones del Banco Mundial, donde se ve en este gráfico, esto es digamos, una medición de pobreza absoluta para el mundo entero, hecha por el Banco Mundial, desde la década del 80 hasta la actualidad. Y uno ve que cae la pobreza, que la pobreza disminuye. La línea azul oscura es la pobreza que se mide con 2,15 dólares por día. Es decir, lo que se llama pobreza extrema. Es una miseria porque nadie puede vivir con 2 dólares por día. Y la otra medición es la de las barras, digamos, celestes o azul clarito. Es una medición de 6,85 dólares por día. Si uno hace la cuenta de cuántos son 6,85 dólares por día, sería mensualmente un equivalente a un jubilado que percibe la mínima de la Argentina. ¿Sí? Es decir, es una miseria total. Y nos hacen creer desde el Banco Mundial que esa medición de los 6,85 dólares es una medición mucho más realista o representativa de la población. Bueno, con esa medición, que para la Argentina sería una miseria total, es decir, estamos hablando de un jubilado que percibe el haber mínimo hoy, la mitad de la población mundial, es decir,
4.000 millones de habitantes del mundo caen por debajo de la línea de pobreza, esta segunda medición de los 6,85 dólares por día que establece el Banco Mundial. Es decir, es una medida que, como podemos observar, ¿es cierto que cae? Sí, pero ¿cuánto cae? Y hasta el 2000 uno puede ver que el 70% de la población mundial sería considerada con estas mediciones pobre. Y después empieza a caer y desciende hasta un 50%. ¿Sí? O sea, en más de 40 años, la población en el mundo entero, la mitad de la población en el mundo entero está por debajo de la línea de pobreza según las mediciones del Banco Mundial. Bien, yendo a la última parte de esta breve columna, también aparecen otros indicadores bastante conocidos acerca de la pobreza o la desigualdad o el enriquecimiento de unos, pocos y demás, que tiene que ver con esas mediciones que se establecen también a nivel mundial acerca de la concentración de los ingresos o concentración de la riqueza bueno, hay 2 o 3 mediciones diferentes. Y si uno observa, por ejemplo, mediciones o publicaciones de Oxfam International, una publicación de enero de 2023, hace relativamente poco, el informe indicaba que el 1% más rico de la población acumula casi el doble de riqueza que todo el resto de la población mundial en los últimos 2 años. También indica que durante la última década los súper ricos han acaparado el 50% de la nueva riqueza generada en todo el mundo. ¿Sí? Otros informes, por ejemplo de Credit Suisse, indican que el 1%, esto es un dato para agosto de 2023, o publicado en agosto del 2023, pero indica que el 1% de la población en el mundo tiene más de $1 millón de riqueza. ¿Sí? Que es básicamente, acaparan un total de 208,3 billones de dólares, o lo que significa el 46% de la riqueza de las familias de todo el mundo. Eso es lo que tienen en sus manos, digamos, el 1% de la población mundial. Otro indicador del mismo informe señala que el 11,8% de la población mundial, esto es aproximadamente 642 millones de personas, tiene un patrimonio de unos $100.000. Y esto representa el 40% de la riqueza mundial, multiplicada por ese 11,8%. La Organización de las Naciones Unidas, también una publicación de febrero del 2023, señalaba que el 10% más rico de la población mundial se lleva actualmente el 52% de la renta mundial o de los ingresos generados en el mundo entero. ¿Sí? Mientras que la mitad de la población más pobre del mundo apenas obtenía o acaparaba el 6,5% de todos los ingresos producidos en un momento en los últimos años. Para Estados Unidos la desigualdad también es muy profunda. La desigualdad de ingresos en Estados Unidos es muy elevada, esto según datos oficiales de Estados Unidos. El 10% de los estadounidenses, de los que más ganan, los que más ingresos tienen, acapara casi la mitad de todos los ingresos producidos en un año en ese país. Y el 50% más pobre de la población apenas obtiene el 13% de los ingresos producidos en Estados Unidos. Cuando observamos la pobreza, digamos, por ingresos, esta idea de pobreza absoluta, que es muy cuestionable esa medición, y lo vamos a ver con mayor profundidad en un episodio que viene, se observa que en Estados Unidos, el país potencia por excelencia, habría casi un 12% de población pobre en los últimos años. Estas son cifras oficiales del año 2022. Esto significa, en términos absolutos, de un equivalente a más de 38 millones de personas. Es decir, por más que parezca poco, un 11,5 o casi 12%
de la población por debajo de la línea de pobreza, insisto, tal cual la mide la medición por ingresos, que es bastante cuestionable porque tiende a crear, digamos, o a establecer un umbral de pobreza que está prácticamente por el piso, tal cual ocurre en la Argentina y en otras partes del mundo. Bueno, con esa medición bastante trucha, por decirlo así, 38 da un resultado de casi, bueno, 38,3 millones de personas en Estados Unidos que son pobres. Bien, para sintetizar y para concluir, eh, aún en los países considerados más desarrollados del mundo, eh, los países potencia, los países más ricos, bueno, aún en esos países la pobreza existe, se la mida en términos absolutos, se la mida en términos relativos, pero lo que tiene que quedar claro es que bajo el modo de producción capitalista, siempre va a haber pobres, porque efectivamente la pobreza va de la mano con el desarrollo del capital. Cuanto mayor es la productividad del trabajo, que es lo que busca todo capitalista porque la competencia misma se lo imprime así y la propia lógica del capitalismo así se lo imprime, cuanto más productividad del trabajo exista, mayor empobrecimiento relativo habrá, y lo que traerá también como consecuencia ese mismo aumento de la productividad del trabajo, mayor empobrecimiento absoluto habrá. Em, la pregunta es, ¿cómo se soluciona esto? Es decir, ¿cómo eliminamos la pobreza del mundo? Bueno, habrá que pensar que si queremos resolver el problema de la pobreza y eliminar la pobreza, habrá que transformar esta sociedad y construir una sociedad no capitalista, sino una sociedad socialista, es decir, una sociedad donde las necesidades sociales estén garantizadas y donde no existan las clases sociales, ni la propiedad privada, ni aquello que justamente provoca el empobrecimiento de la población. Bueno, por ahora llegamos hasta acá. En un segundo episodio vamos a ver cómo se mide la pobreza por ingresos y otras mediciones de pobreza para dar cuenta de lo limitado de esas mediciones. Y vamos a destinar un tercer episodio sobre la pobreza para pensar por qué la Argentina es un país que tiende a empobrecerse cada vez más. Pero eso lo dejamos para los próximos episodios. Muchas gracias.